para adorar a nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, vamos entonces a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en San Juan, el capítulo 16. Les invito para que estén en sus pies. San Juan, el capítulo 16. Amén, amén. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 7, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10 y 11, desde el 7 hasta el 11. San Juan, capítulo 16, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Amén. Amén. Aquí hay más Biblias por si de pronto alguien necesita. Dice así entonces la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Oremos. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu presencia una vez más, te damos gracias porque nos permite sentarnos a la mesa. Ya hemos cantado, ya te hemos entregado el culto que hemos traído, Señor. Ahora nos sentamos a la mesa. Háblanos, Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Que nos hables a todos, prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón. Y que tu palabra produzca fruto al 100%. No nos conformamos con el 30%. No nos conformamos con el 60%, sino con el 100%. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad, mis hermanos. Quiero leer otro versículo que está en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 dice: porque en él, en el evangelio, amén, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a tocar el tema de el Espíritu Santo nos convence de justicia. Amén. Hágame el favor allá y lo pasamos al siguiente. Bueno, hay que revisar esto. El Espíritu Santo nos convence de justicia. Esta palabra justicia va implícita en lo que es el evangelio. Amén. Esta palabra va implícita. Por eso el versículo que acabo de leer, cuando dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando miramos esta palabra justicia tiene dos acepciones. Una, cuando se dicta sentencia, y como cuando que se va a darle justicia a alguien, ¿no? Como a darle sentencia a alguien. Pero también en la Biblia esta palabra se está refiriendo a hacer justo a aquel
a quien merece la condenación. Por eso la Biblia habla de una justificación. No es la palabra de justificarse, no es que me levanté tarde, no es que mi pastor me dio un mal testimonio, no es que mi padre me dio un mal testimonio, no es que el diácono, no es de justificar. Amén. Sino que ya vamos a mirar a qué se refiere esta palabra justicia. Isaías el capítulo 64 y el versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esta palabra justicia, cuando alguien se cree, no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Cuando se justifican y cuando esa justicia de ellos es que mire, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago el bien, yo no robo, yo no mato, yo ayudo a los pobres, yo de la compra que hago para mi casa, yo pienso en el vecino que sé que está enfermo y le llevo. Esas son justicias humanas, pero ¿cómo las ve Dios? ¿Qué dice aquí? Como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Sabemos que es un trapo, ¿verdad? Los colombianos sí sabemos que es un trapo. Venezuela es un trozo de tela con la que se limpia, se utiliza. ¿Ustedes imaginan un trapo? ¿Cómo se dice en El Salvador? Trapo también. Un chiringo. Creo que también los mexicanos, el hermano. ¿Sí? Yo escuché una palabra un día. No. Bueno, se me fue en este momento, pero una palabra que me dijeron, pásame eso, y yo no pude, no sé qué, no sabía qué era. Ustedes pongamos un ejemplo de un trapo que huela feo. Sabía que ese era el primero. No quiere decir que usted es desaseado, pero el trapo coge mal olor en cualquier momento, porque entre otras cosas la cocina es muy desagradecida, ¿verdad? Usted va a hacer algo por poquito y se ensucia, se riega, se cae, entonces ahí está el trapo y usted no lo va a estar lavando cada 5 minutos. Otro trapo que huele así, al de limpiar el piso. ¿Usted imagina un trapo de un mecánico? ¿Es cierto? ¿De qué más? Ayúdenme. Pongamos otro ejemplo. ¿Los que trabajan en qué? En fontanería. Sí, ahí se reúne entre agua sucia, porque esa agua, algún riego, no es de agua del cauni, ¿no? Sino que es de pozo y huele feo, más los químicos que utilizan para pegar allí, eso va cogiendo ahí un olor, bueno. Y es desagradable ese olor, pero lo que la Biblia nos dice es que nosotros o nuestras justicias, cuando alguien como que quiere justificarse ante Dios, el Señor esa justicia nuestra la ve como esos trapos que estamos diciendo. Ahora, yo quiero ir un poco más allá y quiero hacer una comparación que a lo mejor usted me va a decir, pastor, pero ¿por qué se va tan al extremo? Pero lo que el Señor quiere remarcar con esta palabra trapo de inmundicia, porque así lo ve Dios. Le voy a poner un ejemplo. Una compresa usada. ¿Saben qué es una compresa? Una toalla higiénica usada. Produce repugnancia, ¿verdad? Y eso es un trapo de inmundicia. Y así como usted y yo a lo mejor vemos eso, no lo queremos ver. Hay que envolverlo, ojalá taparlo, meterlo en la bolsa, y las damas saben cómo usar eso, ¿verdad? Y para que no se vea, y para que sea disimulado, para que todo. Pero así ve Dios cuando tú te justificas ante Él. Así lo ve Dios, como cuando tú y yo vemos una compresa usada. Así que no tenemos cómo justificarnos ante Dios. Ante Él estamos desnudos. Amén. Al punto tal que
allá en tu pensamiento, en tu corazón, allá no entra nadie. Hablemos de una pareja, por ejemplo, pueden durar 20 años de novios y el día que se casan, ese día se acuesta con un desconocido. ¿O no? ¿O usted alcanza en 20 años a conocer esa pareja? Siempre hay algo allá y no se alcanza a conocer. Pero nuestro Dios sí nos conoce todo. Absolutamente todo. Conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, conoce tu talón de Aquiles, conoce las excusas que siempre estás poniendo, conoce tu pensamiento, conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza, conoce absolutamente todo. Así que a Él no lo podemos engañar. Amén. A Él no lo podemos engañar. Y para eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo, para convencernos que tu justicia y mi justicia, la que tú y yo ponemos ante Dios, son como un trapo de inmundicia. Y tenemos que reconocer que necesitamos la justicia de Él. Amén. Lo necesitamos a Él, la justicia, el Espíritu Santo. Dice mi Biblia, que esa antigua versión, nos redarguye. Y he estado orando al Señor esta semana para que el Espíritu Santo nos redarguya en esta mañana. Para que el Espíritu Santo nos convenza y convenza a alguien que quiere intentar, a lo mejor no consciente, pero sí inconscientemente, de engañar a Dios, pero que no lo podemos engañar. Amén. No lo podemos engañar. ¿Qué es convencer? Demostrar con argumentos o pruebas a alguien de una verdad. Pruebas las que necesites. Psicológicas, aquí están en la palabra. Biológicas, están aquí en la palabra. Históricas, están en la palabra. Científica, está en la palabra. Antropológica, está en la palabra. Como tú lo quieras, la palabra te puede demostrar, y Dios te puede demostrar que tu justicia no está bien delante de Dios, que necesitamos la justicia de Él. Así que el Espíritu Santo no es el que nos convence. Esta palabra o este tema que estamos hablando es el subtema como la obra, ¿no? La obra del Espíritu Santo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo: obrar en nosotros, redarguirnos, convencernos. Redarguir es convencer a alguien con argumentos. Con argumentos. No porque a veces usted le hace una pregunta al esposo, a la esposa, al hijo, y él dice, ¿por qué sí? Eso no es. No, explícame por qué. Porque sí. No, con argumentos. Amén. Y la palabra tiene suficientes argumentos. El Espíritu Santo nos convence de justicia. ¿Qué es justicia? Entonces, la justicia divina, la justicia de Dios, y debe ser la justicia nuestra también. Amén. Es dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Por eso la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es lo justo. Si usted siembra manzanas, va a recibir manzanas. No espere recibir peras, no espere recibir uvas. Y qué bueno que en esta mañana pensáramos mucho en esta palabra justicia y aplicarla a tu familia, aplicarla a tu hogar y lógicamente también a tu vida espiritual. Si un hombre le es infiel a su esposa, o si su esposa le es infiel a su esposo, ¿qué sería lo justo? Ahí sí nos quedamos callados, ¿verdad? Ahí sí nos quedamos callados. ¿Qué es lo justo? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios y Dios por medio de su Espíritu Santo quiere convencernos de esta justicia, de dar y de pagar a cada uno
lo que le corresponde o lo que le pertenece. Ese es un ejemplo, pero si lo pasamos a nuestra vida espiritual, ¿qué estás sembrando para Dios? ¿Cuál es tu justicia para Dios para poder que Él te dé? Porque Él nos va a pagar. Ningún amén, pero así es. La Biblia dice que Él viene con pago, que Él viene con retribución, ¿o no? Él nos va a pagar de acuerdo a la obra que hayamos hecho, y especifica, sea buena o sea mala. ¿Cuál es tu justicia? ¿Cuál es mi justicia ante Dios? Aquí viene una palabra que es muy importante, que es la equidad. Muy conocida por todos, ¿verdad? ¿O no? La palabra equidad, pero poco practicada por muchos. Conocida, pero poco practicada. La disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Ser ecuánimes, estar ahí en el punto, ni inclinar la balanza a tu favor ni a mi favor, porque hay personas que les acostumbran, son como el embudo, decimos en Colombia, todo lo ancho para mí y lo angosto para la otra persona. ¿O no? Pero tenemos que ser equitativos. Cuando conocemos la palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia, nos hace justos. Amén. Y aquí nos hace hacernos justos, nos hace ecuánimes. Si hablamos espiritualmente, ¿qué merecíamos nosotros? Habiendo pecado contra Dios, habiendo levantado nuestra mano, nuestro puño contra Dios, habiendo hecho lo malo contra Dios, habiendo vivido nuestro pensamiento y no el pensamiento de Dios, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. ¿No? Cada uno cogió su camino. ¿Qué merecíamos entonces? Porque ninguno de nosotros buscamos a Dios. Él fue el que nos buscó a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y porque su amor lo fue extendiendo y lo está extendiendo todavía y lo seguirá extendiendo hasta el día en que Él ya tiene planeado. Y por eso cuando leímos al iniciar el culto, pero Dios habiendo pasado por alto. Amén. Como que Dios diciendo, bueno, como que no voy a ver el pecado de este. Como que vamos a pasarlo, pero por su misericordia, por su bondad, por su buenura. Pero ¿sabe por qué lo ha ido aplazando? Para que tú te arrepientas. Para que nos arrepintamos y arreglemos nuestra vida con Él. Y dice el versículo 32, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amén. No lo va a juzgar a su manera y porque yo soy Dios y porque te voy a... No, conforme a lo que tú y yo sembramos, así nos va a pagar el Señor. Por eso dice, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué merecíamos entonces? Merecíamos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos? La condenación. Porque estábamos lejos de Él, porque nos alejamos de Él, porque no hicimos su voluntad, no obedecimos a Dios. Esta mañana estábamos hablando en el discipulado acerca de la obediencia. Y todo el evangelio y toda la salvación y todo lo que tenga que ver con la vida eterna se resume en una sola palabra: obediencia. Si no obedecemos, el Señor nos guarde. Amén. ¿Qué más merecíamos? La destitución. Esta es una palabra o un lenguaje de derecho. Destituir, deponer, quitar a alguien. Y esta palabra, qué bueno que la analizáramos.
Tú estás ahí sentado en esa silla hoy. Y el propósito de Dios es convencerte para que tú le entregues tu vida a Él. El propósito de Dios es que tú le reconozcas a Él como único y suficiente Salvador. El propósito de Dios es convencerte que tú le busques, que tú le obedezcas. Pero si tú no lo haces, el Señor te puede destituir. El Señor te puede deponer. Te quita a ti y pone a otro. ¿Es así o no es así? Te quita a ti, me quita a mí y pone a otro. Y a lo mejor cuando tú estás allá vas a decir, pero porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y cuando ya estás lejos de Dios, cuando estás lejos de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, vas a mandarte la mano a la cabeza y vas a decir, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué no aproveché el tiempo en el que estaba ahí sentado? ¿Por qué no aproveché el tiempo en el que estaba en la iglesia? Amén. Y el Señor te puede destituir, porque esa palabra es de destituir, de poner, quitar a alguien de su solio, de su trono, de lo que le han puesto, de lo que le han encargado, y lo quitan, pero no lo quitan por bueno. ¿O sí? ¿A un presidente lo destituyen por bueno? ¿Perdón? No. ¿Por qué? Por corrupto. Porque le ven cosas turbias, ¿verdad? Sus cuentas turbias. Ojalá que nuestras cuentas con Dios no estén turbias. Amén. Ojalá que nuestras cuentas con Dios no estén turbias. Aleluya. El Espíritu Santo nos convenció que nuestra justicia es inútil. No busques justificarte. No busquemos justificarnos ante Dios, porque es inútil. ¿Sabe qué dice Job? Lo que dice la palabra en Job capítulo 15, el versículo 14, 15 y 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confían, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y viene la pregunta, ¿cuánto menos el hombre? Abominable esta palabra, mire. Y es increíble, pero así somos nosotros los seres humanos. ¿O no? Somos así, somos abominables. Somos viles. ¿Y sabe por qué? Aquí dice la Biblia, porque bebemos la iniquidad como agua. Nos gusta la iniquidad, nos gusta el pecado, nos gusta lo malo, nos gusta hacer las cosas malas. No solamente las acariciamos, sino que nos gusta, y por eso nos hacemos abominables a la presencia de Dios. Y mire lo que dice el versículo anterior, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y usted dice, ¿qué tiene que ver la creación con eso? ¿Qué tienen que ver los cielos? Son hermosos. Pero cuando usted analiza la palabra de Dios, se da cuenta que en el pecado de Adán y Eva, que el pecado no es nada fácil. No es algo así como por allí, algo por encimita. Es algo gravísimo delante de Dios. Al punto tal que aún toda la creación en general, los cielos, las montañas, el mar, toda la vegetación, todo, absolutamente todo, llevó castigo también por causa del pecado. Y el Señor le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa. ¿Y sabe qué dice la Biblia en los Romanos? Que la creación gime, la creación en general, todo, absolutamente todo gime, esperando el día en que el Señor quite el pecado de ella. Pecar no es bueno, y nuestras justicias no son bien vistas por nuestro Dios. Si aún los cielos y la tierra no son limpios delante de Dios, imaginémonos nosotros. Aleluya.
Dios es el único que puede declararnos inocentes ante su misma presencia. Amén. Desde que fue creado el hombre, Dios ha mostrado su justicia. Aquí vemos una imagen muy hermosa, donde nos habla acerca de la creación. Ya habrá tiempo, en este momento no podremos hablar mucho, el tiempo ha pasado, pero aquí nos habla de la creación, cómo vivían en el Edén, el pacto que Dios hizo con ellos, pero vemos la tentación y vemos después la... Y además de la caída, si ustedes notan este hilo que está aquí, aquí se rompe. Después de la tentación se rompe. Después del pecado se rompe. Ya vemos que Dios destituye al ser humano, lo saca de aquí, de esta bendición, de esta delicia, porque Edén quiere decir delicia, ¿o no? Y el Evangelio es una delicia. 2 amenes alcancé a escuchar por allá, uno más fuerte y otro más o menos por ahí, pero el Evangelio es una delicia. Hermanos, no hay necesidad de ir al cielo para disfrutar el Evangelio. Aquí en la tierra lo podemos disfrutar. Y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Aquí vemos depuesto el hombre de su sitio. Lo saca, el Señor pone un ángel para que guarde el árbol. Viene la maldición. Ustedes saben que ellos se justificaron ante Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Adán? La mujer. Y el Señor se dirigió a la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? Ahí está la justicia del hombre. Siempre estamos poniendo algo. No, es que no fui yo no lo quería hacer. Viene la caída, viene la maldición, pero también viene la justicia de Dios. Porque el propósito de Dios es convencerte y convencerme de la justicia de Él. El propósito de Dios no es que tú y yo muramos y que vayamos al infierno. El propósito de Dios es levantarnos y llevarnos a traernos a su justicia, hacernos justos. Y aquí está la promesa en Génesis 3:15, el pacto y la primer promesa de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ahora invierte el orden, dice, la simiente de la mujer, le dice a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya estaba Dios. Ya había organizado Dios el plan de redención, el plan de salvación. Y por eso ya Dios tenía planeado nacer por una mujer para venir a justificarnos, para venir a hacernos justos. Amén. Gloria a Jesús. A nosotros también nos vistió. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. La salvación es una investidura. Amén. Nos salvó y nos dio esa investidura y me rodeó de manto de... Al Señor vestirnos con esta salvación y con esta justicia, nos podemos acercar a Dios. Sin estas vestiduras no nos podemos acercar a Dios. Amén. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El mismo Espíritu Santo manifestado en carne mostró su justicia a la humanidad. ¿Cómo lo mostró? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demostró? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Lo demostró en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no merecía morir. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Él no merecía sufrir lo que sufrió. Lo que merecíamos éramos nosotros. Pero Él, el justo, se hizo así por los injustos. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros los pecadores. Amén. El rico se hizo pobre por nosotros que estábamos pobres.
Aleluya. Gloria a Jesús. Hubo testimonios en la Biblia como la esposa de Pilato, que lo admitió, lo reconoció. Y cuando Pilato estaba a punto de dictar sentencia, que estaba allí con el Señor, ella como una mujer sabia. Y qué bueno tener mujeres sabias que le den buenos consejos a sus esposos. Por allá escuché por allá leve. Escuché un amén. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ella pudo reconocer y pudo ver que Jesús era justo. El mismo Pilato también lo afirmó, viendo Pilato que nada adelantaba, porque él estaba tratando de salvaguardar al Señor, pero él no necesita quien lo defienda. Amén. Él se defiende solo. Él le dijo a Pilato: si yo quisiera, mandaría y traería 12 legiones de ángeles para que me defendieran. ¿Cierto que así le dijo? Oh, mejor dicho. Y cuando Pilato entendió ese lenguaje, porque él sabía ese lenguaje de legiones, le dijo: ¿acaso tú eres rey? Ahí mismo Pilato le dijo: ¿acaso tú eres rey? Porque los únicos que tenían esas legiones para que los defendieran eran los reyes. Eran solamente los reyes. Y Pilato, cuando él le dijo así, le dijo: ¿acaso tú eres rey? Qué bueno que usted y yo pudiéramos reconocer al Señor en esta mañana. Aleluya. Cuando vio que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Amén. También el centurión, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pedro también lo testificó cuando se levantó y estaba estrenando poder. Estaba ahí con todos los fierros. Estaba lleno, dijo: vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se nos diese un homicida. Fatal error. Fatal error. Cambiar a Dios por un homicida. Cambiar al Señor por un homicida. Cambiar al Señor por el enemigo, que es un homicida. ¿O no? Porque si usted y yo no obedecemos a nuestro Dios, ¿a quién vamos a obedecer? Y usted nunca espere una caricia de un homicida, ¿o sí? ¿Usted se imagina con el revólver aquí acariciándolo así? ¿Qué piensa usted? ¿En qué momento le suelta el tiro? Usted no espere una caricia de un homicida. Gloria a Jesús. Esteban lo predicó. Hechos 7:52, antes de morir: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entregar al Señor. Ananías, quien fue el hombre que Dios escogió para que fuera a orar por Pablo, y tenía miedo de ir a orar por él, pero el Señor le dijo: vaya. Y cuando ya él está allá, le dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad y vieses a aquel y oyeses la voz de su boca. El Señor lo llamó: ¿por qué me persigues? Ahora viene una pregunta para que nosotros la meditemos y vamos cerrando el mensaje. ¿Cómo entonces seremos justificados? Porque ni aun los cielos ni la misma luna son limpios delante de Dios, dice Job.
¿Cuánto menos nosotros? ¿Cuánto menos el hombre gusano? Y así nos dice la Biblia, ¿o no? ¿Ustedes recuerdan que por allá en los años 90, antes de salir el mapa genético, dijeron que el hombre era parecido a un gusano en su conformación? ¿Ustedes recuerdan la noticia? Salió aquí en los Estados Unidos. Eso fue el boom mundial. Y la gente decía gusano, pero ya la Biblia, mire, ya Job, ¿cuánto tiempo? Mucho antes, ya nos había visto como gusanos. ¿Cómo somos justificados? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe juega un papel importante. Ya no hay necesidad de sacrificios de animales. Antiguamente se rociaba la sangre, ¿cierto? Habían en los cultos, en la reunión, la sangre. Pero ya hubo un sacrificio, solamente uno, bastó con un solo sacrificio. El del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con ese sacrificio ya basta para que nosotros seamos justificados. Y hoy nosotros tenemos que creer. Amén, tenemos que creer en ese sacrificio. Pero la palabra fe y creer no solamente es como la persona dice, yo creo a mi manera y ya. No. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe nos hace accionar, nos hace movernos, nos hace poner por obra la palabra de Dios. Si tu fe no tiene obras, no tienes fe. Y eso dice la Biblia en Santiago. Si tu fe no tiene obras, si tu fe en Dios no te hace acercarte a Dios, no te hace obedecer a Dios, esa fe no es fe. Amén. Así que tenemos que obedecer a la fe y tenemos que movernos. Romanos 3:22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, a todos los que, y si lo movemos a lo que acabamos de hablar, a todos los que se mueven en fe, a todos los que ponen por obra la fe. Amén. A todos los que obedecen. Cuando nosotros hacemos esto, entonces ahora sí viene la justicia de Dios y nos arropa. Amén, aleluya. Amén, nos arropa. Si no, créalo que no va a pasar nada. Y por último, Isaías 64:6. El mismo versículo que leímos al iniciar, ¿no? ¿Por qué no lo leemos todos a una sola voz? Si bien todos nosotros nos convenció que éramos inmundos ante Él. ¿Qué se hace con un trapo inmundo? Con un trapo sucio. Tirarlo, desecharlo. ¿Quiere usted ser desechado por Dios? ¿Quiere usted ser lanzado al infierno allá? Porque ese trapo se quema, ¿no? Ese trapo sucio se quema. ¿Para qué? ¿O no? ¿Quiere usted ser desechado por Dios? ¿Quiere ser tirado por Dios? ¿O quiere ser abrazado por Dios? Amén, amén, aleluya. ¿O quiere que el Señor lo vista de su justicia? Amén, amén. Yo quiero invitarles para que estén en sus pies. Gloria al Señor. Gloria al Señor.